Estamos hoy a 15 de diciembre, de enero, 15 de enero de 2024 de matemáticas 1, iniciando la semana 8. Sí, 8. La semana 8 del trimestre 23. Ya perdí la cuenta. Otoño del 23. Ok. Y estamos hablando de los límites de las funciones, los cuales podemos definir, el concepto de límite se puede definir como el valor no definido para la función en valores determinados específicos de la variable independiente o las abscisas. Sería entonces una definición simple y simplificada de lo que sería el límite de una función matemática. El valor no definible de f de x. Valor o valores no definibles de una función de f de x. Por supuesto, dependientes de x. F de x es y, en valores de x, y no está definido. Y vimos que podríamos identificar tres tipos distintos de límites en funciones, que dependen del tipo de función, si son funciones lineales, si son funciones no lineales. En algunos casos vimos que algunas podemos identificarlos como por la forma de la gráfica, cuando encontramos valores en los cuales el valor de y va cambiando conforme aumenta x o conforme disminuye x, y el valor de y se vuelve muy constante, pero no, se acerca a ser constante, pero no lo es. Sería una asíntota. Horizontal porque si el valor de y va cambiando pero muy poco, de modo que parece que no cambia, tendríamos casi una línea paralela en la gráfica cartesiana, paralela al eje de x, y a esa le llamamos asíntota horizontal. A veces encontramos que en otros casos hay situaciones en las cuales si el valor de y cambia conforme aumenta el valor de x, pero en cambios muy pequeños del valor de x, el valor de y cambia mucho hasta valores no definibles, y entonces estamos ante lo que sean asíntotas verticales. Otros son los valores en los cuales no podemos encontrarlos para f de x y en valores específicos de x, como hoyos en las funciones. Eso lo podemos encontrar en las funciones lineales, e incluso tal vez podemos conseguirlo así en funciones no lineales, tal vez por ejemplo en valores intermedios de asíntotas verticales. Otra forma en la que hemos podido ver que hay diferentes tipos de límites es cuando a través de algún procedimiento matemático podemos hacer alguna representación alterna de una función, por ejemplo, simplificarla, o encontrar otras formas que una función se pueda, sin cambiar la relación de y y de x, de f de x con x, sin cambiar esa relación estricta, sin cambiar la relación en la cual cambian x y y una respecto a la otra, pero podemos cambiar la expresión de la función
por ejemplo, factorizando una función cuadrática o cúbica de potencia polinómica, podemos llegar a una forma en la cual el valor inicialmente no definible de la función pudiéramos encontrar una definición de ese valor, un valor de y, un valor de x en el cual ese valor de y no existía, no era definible, podemos definirlo. Y dijimos que sería un límite de tipo removible. Hay otros en los cuales se puede modificar una función en la cual hay un límite a casi desaparecerlo, no por llenar el hoyo o removerlo, sino a través de hacer alguna modificación de traslación en algún segmento de la función en el cual esa función estuviera interrumpida por no poder ser definible, y ese dijimos que sería un límite de tipo trasladable. Y encontramos algunas funciones en las cuales no hay manera de resolver esa indefinición o límite de función. Dijimos que son las funciones en las cuales tienen límites esenciales. O sea, casi por naturaleza ese límite existe y no hay manera de ignorarlo o de no considerarlo. Ahora, vamos a adentrarnos a ver algunas propiedades de los límites que nos permitirían poder trabajar con ellos de una manera tal vez más simplificada, menos compleja, como cuando hacemos, por ejemplo, una remoción, pero en el caso de una remoción hacemos una modificación de la función original para poder encontrar el valor no definido. No, en este caso vamos a ver cómo podemos hacer operaciones con límites. Por ejemplo, una operación con límites de funciones sería equivalente a hacer una operación con funciones. Diríamos, si tenemos una función f de x, la cual se suma a una función g de x, nos daría tal vez como resultado una función h de x. Pongamos, como siempre, comencemos o tratemos de entender esto a través de la presentación de ejemplos. Primer caso. Pongamos que f de x fuera igual a una función no lineal, nuestra ya vieja conocida parábola de potencia, porque tenemos un solo término, no sería una función estrictamente política, sino monómica. Y digamos que g de x fuera una función lineal decreciente, pendiente negativa. La pendiente es 10, es menos 10 para la abscisa x. Diríamos entonces que f de x más g de x sería x cuadrada más, a esa podemos llamarle la función h de x, o digamos y, la vez. La función h de x o y sería x cuadrada más, tendrás que multiplicar por el signo negativo, quedaría menos 10x. Y podemos preguntarnos si esta función tiene algún límite. ¿Cuál sería la forma de plantearlo? El límite, digamos, cuando x tiende a valores muy grandes, de x cuadrada menos 10x, ¿cuál será? Bueno, podemos comenzar tal vez por digamos
Cuando hagamos la típica tabulación, digamos entonces X y Y. Cuando X igual a 0, sería Y igual a 0. Sí. Cuando X igual a 10, sería, ¿cuánto? 10 al cuadrado sería 100, menos 10 por, menos 10 por 10 sería 100, pero sea negativo, ¿sería cuánto? 0 también. 0, ok. Cuando X igual a 100, es 0. No, ya no es 0. 100 al cuadrado sería, ¿cuántos ceros? Sería 10.000. Menos 100 por 10. Aquí tenemos 3 ceros, menos 1000. ¿Sí? Entonces sería 10.000 menos 1000. ¿Cuánto es? 9.000. Cuando X es igual a 1000, tendríamos 1000 al cuadrado es 1.000.000, son 6 ceros. 1000 por 10 serían 4 ceros, sería 10.000. Entonces sería 1.000.000 menos 10.000. ¿Cuánto es? 9 millones. ¿Cuánto? 990.000. 9.990.000. Ahí está, sí, son 6 dígitos después del 9. 9.990.000, ¿sí? Sí, ok. Más 10.000 nos da. No, será 900. Es 900, sí, ya me emocioné poniendo ceros y comas. Será 999.000. 90.000. No, sería 99, sería 990.000. Ahí está, ok. Este primo como que ya también está dando de sí. Vamos a jubilarlo aquí a todos. Con las manos para que las hago, vamos a jubilar de la basura, espero. A lo mejor no lo reciclan, pero no lo botan. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Habrá un límite para cuando X tiene valores muy grandes? Si X es infinito, ¿cuál es el valor de Y? Pues también infinito. También es, aunque es menos grande, ambos son infinitos. Si cuando X tiene infinito, Y tiende a infinito muy grande. Entonces, el límite de X cuadrada menos 10X cuando X tiende a infinito sería infinito. Okay. Vimos que es medio engorroso andar haciendo esta operación. Revisando las funciones originales, el límite de las funciones originales. El límite, cuando X tiende a infinito, de X cuadrada, ¿cuál es? Será también infinito, ¿no? Tendríamos cuando X igual a 10, sería igual a 100, ¿no? Pero cuando X igual a 100, Y es igual a 10.000. Cuando X igual a 1000, Y es igual a 1.000.000. Entonces también tenemos que el límite de X cuadrada cuando X tiende a infinito es
infinito. ¿Qué sucede con la función g de x? El límite de cuando x tiende a infinito de menos 10x, pues pasa a lo similar, pero aquí lo que tenemos es menos infinito, porque es negativo. Ahora, pero cuando x igual a 10, para la función f de x, y es igual a 100. Cuando x igual a 10 para la función g de x sería menos 10, diríamos que si le sumamos nos daba aquí el 0, tenemos. Pero conforme va aumentando el valor de x en f de x, el valor de y va siendo mucho más grande que el valor negativo de g de x. En otras palabras, va pesando más el primer término del binomio de la función original que el segundo término del binomio de la función original. Finalmente, ¿qué sucede si lo que tenemos es el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito más el límite de x, perdón, de x no, de menos 10x, de menos 10x cuando x tiende a infinito, va pesando más este que este. Entonces sería infinito. Y este infinito es igual a este infinito. En otras palabras, esto es igual a el límite de x cuadrada menos 10x cuando x tiende a infinito. Ahora, por supuesto, este término podemos ponerlo así incluso. No está bien así. Aquí este término se hace negativo por la multiplicación de este término. Pero lo que podemos ver es que hemos encontrado el límite del binomio a través también de hacer la suma de los límites de cada uno de los monomios como funciones individuales. Podemos entonces haber encontrado una regla para los límites. La primera regla, vamos a llamarla regla 1, para las operaciones con límites son que el límite cuando x tiende a infinito de f de x más g de x es igual a el límite cuando x tiende a infinito de f de x más el límite cuando x tiende a infinito de ponerlo que será bonito, ella es un trabajo de g de x. Bueno, aquí este signo negativo me hace ver que esto es indistinto si se trata de la suma o resta de funciones. Podemos entonces leer esta regla número 1 de las operaciones con límites de esta manera. El límite de la suma o resta de dos funciones es igual a la suma o resta del límite de cada función. Y de hecho podemos decir no solamente de dos funciones, sino de n funciones. El límite de la suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de los límites de cada función involucrada o participante en esa suma o resta de funciones.
Esa es la primera regla que vimos en este momento, el día de hoy. ¿Qué sucede si en lugar de tener la suma de dos funciones tuviéramos el producto de dos funciones? El producto de dos funciones. Diríamos f de x por g de x. Solo que usemos otras dos funciones diferentes para hacerlo un poco diferente. Vamos a ver que f de x, f de x que sea, bueno, x cuadrado, y g de x que sea e a la x. Bien. Tenemos entonces cuál sería el límite de cuando x tiende a infinito de x cuadrada por e a la x. Aquí lo que vemos que cuando x es muy grande, tenemos entonces que este término es mucho más grande que el primer término. A ver, bueno, pues lo que pasa es que pensando como si fueran separados. Si x es igual a, vamos a hacer otra vez, x y y. Tenemos ahora entonces 0, pongamos 10, 100, déjenme silenciar esto, 1000, x, cuando x es igual a 0, y es igual a 0 también, ¿no? Porque sería x 0 al cuadrado de 0 por no importa cuál sea este resultado, sería igual a 1 porque sería e a la x es 1, cualquier cosa elevado a la 0 es 1, pero 0 por 1 es 0. Cuando x es igual a 10, tendríamos entonces aquí 100, 10 al cuadrado es 100, por e a la x, ¿cuánto es? 2.71, 2.72 a la décima potencia, es 20, ¿cuánto? 27.2. Sí, 27.2. Entonces sería 100 por 27, sería 2700, ¿no? Más o menos aproximadamente. 2700. O déjenme cambiar la función para que sea más interesante. Que sea en lugar de e a la x, que sea a la menos x. ¿Qué pasa con e a la menos 1? E a la menos 0. ¿Cuánto nos da e a la menos 0? ¿Cuánto? Menos 1. Vamos a ver, tenemos la calculadora científica, no sé cómo está la aquí, no puedo. Ahora sí, gira y entonces me la da. Sería, decíamos, 0. Ay, ¿se acuerdan que les dije que esta no me da
decir, pero es como, si tenemos 2 menos 3 es igual a menos 1. Pues eso menos 0. Por 0. Vamos que menos 0 sería 0. Es lo mismo, sería 1. Es igual. Porque no existe menos 0 sería 0. Sería 1. Esto sí, vuelvo a dar 0. No, sí, 0. Entonces, aquí, voy a ponerlo así. Pues acá tenemos 0. Ahora sí, tendríamos cuando x igual a 10, aquí tendríamos 100, 10 a la menos, e a la menos 10. ¿Cuánto es? Punto 0.0, ¿cuántos ceros? 4 ceros. 4 ceros. Pero falta sumarlo por 100. Entonces 4 ceros, quitamos de 2 ceros, sería punto 45. O 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. Punto 0, o 45. Cuando x igual a 100, otra vez tendríamos entonces e a la menos 100. ¿Cuánto da? Da un número muy pequeño. Sí. Por 1000, no, por 10.000. ¿Cuánto da? 0. Me sale 3.32 menos 40. La 10 por menos 44. 3.42 por 10 a la 3.4 por 10 a la menos ¿qué? 40. A la menos 40. Aquí sería a la menos 3. Aquí es a la menos 40. Acá, ¿cuánto sería? Por ahí sería 3. O tendríamos ahora e a la menos 1000. Sí. ¿Cuántas? No puede ser 0. Sí, va a ser. No, lo que pasa es que la calculadora no tiene tantos ceros. Esto en realidad lo que sucede es que este es el límite de x cuadrada por e a la menos x cuando x tiende a números muy grandes es 0. Pero es el valor límite. En otras palabras, ya está, sería un no definido, porque no es igual a 0. Se acerca a 0, pero no es 0. Es decir, no está definido, aunque tiende a 0. Es igual a 2.7, ¿no? ¿Cuánto? 2.7, sí, el número hoy 2.718, etcétera. Recuerden que es un número irracional. Ahora, esto es el límite del producto de estas dos funciones. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado? Ya lo tenemos allá, es igual a infinito. ¿Bien? ¿Y cuál es el límite de e a la menos x cuando x tiende a infinito? 0. Entonces va haciendo un número cada vez más pequeño. ¿Okay? Pero se va haciendo cada vez más pequeño, sí se puede calcular, ¿no? No, se va haciendo cada vez más pequeño, pero como no tienes definido infinito, tampoco es definible el valor límite. Aquí no te está diciendo que se está haciendo cada vez más grande, pero no conoces la identidad de este número. Entonces, infinito negativo y infinito positivo. No, sería 0.
porque el número se va haciendo cada vez más pequeño. Aquí lo vemos, pasa de 4 por 10 a la menos 3, a 4 por 10 a la menos 40, a 4 por 10 a la menos 400, o a la menos una potencia muy grande, pero este número sí lo puedes conocer. Cuando vale esto, sí lo puedes conocer. Cuando vale infinito, no lo puedes conocer. Pero se acerca a cero, porque el valor va siendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, pero nunca va a ser igual a cero. Como no es igual a cero, es un límite. Recuerden que podemos identificar de alguna manera el límite de la función como el valor no definible. Recordemos el ejemplo de la primera función cuyo límite revisamos, el de la función cuadrática racional, la polinómica racional. Vimos que si factorizamos la función, podemos encontrar el valor de x, el valor de y cuando x igual a 1, y vale menos 3. Sin embargo, al sustituir, al tabular la función original cuadrática racional, cuando x es igual a 1, como el denominador es x menos 1, quedaría 1 menos 1, 0, el denominador, y no importa que tengas en el numerador, no puedes dividir ningún número real entre 0, no es definible. Sin embargo, como hiciste la remoción al factorizar, sabes cuál es el número que no existe en la función racional original. No puedo encontrar el valor de menos 3. No existe el menos 3. Ahí estaría su lugar, pero no llegó a la fiesta, vamos a decir. Nunca va a llegar. Está la silla vacía. Está el hueco en la función. El valor menos 3 no existe en esa función. Es un poco más comprensible o entendible el límite en una función cuando el valor está en medio de la función, que cuando de por sí es un valor numérico no conocible, ni siquiera, vamos a decir, las hadas moradas y los duendes azules no existen. No podemos ponerle un nombre: hadas moradas y duendes azules. Pero no existen. No existen en la realidad. Son un límite en la realidad, en la función de la realidad son un límite. Si pasamos al mundo irreal, si hacemos la remoción, si hacemos la factorización, podemos ver a las hadas azules y a los duendes morados. Pero en el mundo real no existen. En la función lineal original racional no existe el menos 3. En el mundo alterno fantástico de la función factorizada sí está el menos 3. Ahora, para las funciones en las cuales tenemos asíntotas, hay algunas en las que podemos conocer, nombrar al ente que no existe, se llama 0. El de 0 existe, pero no en esta función, cuando x no es definido. O sea, el 0 no existe, no está definido como número existente en la función, aunque podemos nombrarlo. El 0, el no definible significa que este 0 no existe en la función. No podemos poner ese número, no podemos hacer pasar la línea por ahí, o nunca va a llegar a ese valor, que se debe decir. Porque en este caso estamos ante una asíntota horizontal. Ahora, no siempre las asíntotas horizontales, el valor no definido es 0. Si tuviéramos, voy a poner más para aclarar este ejemplo. En este caso, pongamos un caso parecido, pero no igual. Digamos, tenemos la función
y igual a x cuadrada por e a la x más 2. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de x cuadrada por e a la, bueno, a la menos x, a la menos x, no es la misma, nada más que no hay como ya e media o e barra, no, es e a la menos x más 2 cuando x tiende a infinito. Bueno, a estos valores que tenemos aquí arriba, aquí a la derecha en esta tabla, teníamos que sumarle un 2. Entonces aquí tendríamos 2. Aquí sería 2.0045. Aquí sería 2.390, sería el 3. Es decir, ¿cuál es el valor no definible? El 2. El límite de esta función de x cuadrada por e a la menos x más 2 cuando x tiende a infinito es igual a 2. ¿Qué significa? Que este 2 no existe en esta función. Nunca va a llegar a ser 2. Una pregunta, ¿solamente existe en la función un límite? ¿O pueden haber más? No, aparte, si revisan la función hiperbólica que vimos en las sesiones pasadas, la semana pasada, ¿sí? De hecho esa tendría 3 límites. Tendría un límite, diríamos, esencial cuando x es igual a 2, ¿no? Cuando x es igual a infinito. Y ahí el valor, cuando x tiende a 2, para esa función, el límite es igual a infinito, más infinito. Porque vemos que aumenta en valores menores a 2. ¿Sí? Y en valores mayores a 2, la función es decreciente. Pero no hay un valor para esa función cuando x es igual a 2. Y encontramos otros dos límites asintóticos. Uno cuando x tiende a más infinito, que sería igual a 0, sería este mismo límite que tiene esta otra función. Son dos funciones diferentes que tienen un límite igual, 0. Más cuando x tiende a más infinito, a números de x positivos muy grandes. Y hay un tercer límite cuando x tiende a valores negativos muy grandes, a menos x, a menos infinito. Valores de x en el lado negativo, valores muy grandes negativos, donde también se acerca a 0. Encontramos otra asíntota horizontal. Esa función en particular que es 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado. Ya me memoricé. Esa función tiene 3 límites. La primera función, cuando empezamos a ver como ejemplo el tema de los límites de las funciones, la función racional polinómica cuadrática, donde el denominador es x menos 1, esa tiene un solo límite. O podría tener otros dos. Cuando x tiende a infinito, positivo, el valor de y sería muy grande, infinito. El valor el límite para esa función cuando x tiende a infinito es infinito. Y el límite para esa función cuando x tiende a menos infinito sería menos infinito, porque es una función creciente. Entonces, ¿cómo quitamos esos límites extremos en valores infinitos, positivos o negativos, de funciones lineales o no lineales? Pues simplemente definimos el dominio de la función correspondiente, si entre cuál y cuál esa función es válida, es útil, es existente. Pues tenemos esta función que nos define fenómenos, nada más desde x igual a 1 hasta x igual a
420. No existen valores menores a menos 1. No, menores a 1 vamos a decir. Ni siquiera 0. 0 no existe para esa función. No tiene sentido mencionarlo. No es que tengamos un límite, es que la función es válida. Define valores entre valores de x igual a 1 o igual a un valor menor hasta un valor menor. Es como es equivalente esa definición o ese concepto como cuando preguntan, de acuerdo a los modelos actuales cosmológicos, ¿cómo era el universo antes del Big Bang? Es una pregunta que cosmológicamente, de acuerdo a la teoría del Big Bang, no tiene sentido. Porque la teoría del Big Bang, uno de sus postulados o de sus principios, es que el espacio y el tiempo comenzaron con el Big Bang. En otras palabras, si no había Big Bang, no había universo, no había ni espacio ni tiempo. Por lo tanto, no existe el antes del Big Bang. Y ojo, no es filosófico el razonamiento, es físico, cosmológico, de la definición de la teoría que se basa en hallazgos observacionales. Hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia que sugiera que la teoría del Big Bang no es válida. Por más. Hay algunos ejercicios de tipo más filosóficos que físicos que pretenden plantearse como, si no como evidencia, sino como argumentos contra la teoría del Big Bang. Plantean tal vez teorías alternas. Entonces, ¿qué sucede? Esto es para el producto de dos funciones. ¿Qué sucedería si lo que tuviéramos fuera el... ¿y el límite cómo es? Tiende a 0, porque pesa más esto que esto. Entonces podemos decir que el límite de x cuadrada por e a la menos x cuando x tiende a infinito sería igual entonces al límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada por el límite cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito de e a la menos x. Tenemos entonces, vamos a ponerlo ok. De aquí entonces podremos plantear la regla 2. Voy a dejar aquí una extensión. La regla 2. El límite cuando x tiende a infinito del producto de dos funciones será igual a el límite cuando x tiende a infinito de f de x por el límite cuando x tiende a infinito de g de x. Tenemos entonces hasta ahorita tres operaciones aritméticas de funciones: la suma y la resta de funciones, el límite de la suma y de la resta de funciones y el límite del producto de funciones. ¿Cuál es la otra operación aritmética fundamental? Pues el cociente o división o razón o proporción. O sea, si digamos que tenemos, que es como sería en el caso que tuviéramos
f de x, vamos a ponerlo así acá arriba, voy a subir acá, f de x, para que quede claro, entre g de x. Para optimizar el espacio de pizarrón voy a ponerlo así entonces. Digamos que tenemos ahora como ejemplos a f de x que sea x cuadrada menos 5x y g de x que sea 3x cúbica. ¿Cuál será el límite? Cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos 5x entre 3x cúbica. Hagamos la tabulación correspondiente x y y. Cuando x es igual a, pongamos ahora sí, 10, 100, 1000. Cuando x es igual a 10, vamos a poner acá el ejemplo, siempre es conveniente hacerla a pie, con la mano. Tendríamos entonces 100, o sea 10 al cuadrado de 100, menos 50, 5 por x, entre 100 al cubo, sería 10 por, no 10, estamos en el 10, 10 por 10, 100 por 10, 1000, ¿sí? 1000 por 3 sería 3000. 3000 y tendríamos entonces 50 entre 3000. ¿Y esto cuánto es? 99.98. 99. No, porque es. Tiene que dar una fracción. Así es. 0.01. Sí. ¿Cuánto? 0.01. 0.01. 66. 0.016 periodo. 0.016 vamos a dejarlo así. Cuando x es igual a 100, tendríamos 100 al cuadrado es 10.000, 4 ceros, menos 100 por 5 sería 500, entre 100 al cubo, tendríamos otros 2 ceros, sería 1 millón, ¿no? Ya tenemos 6 ceros, sería 1 millón, por 3 serían 3 millones. Ahí está. ¿Cuánto queda? Sería. ¿Cuál es el primer número? 5.000. Es 10.000 menos 500, entre 3 millones. 4.950.000. No, tiene que ser otra vez una fracción, porque tenemos aquí 10.000 menos 500. 0.00316 periodo. 0.031. Después del punto 12. Después 2 ceros, no, 0. 0.00316 periodo. Vemos que 0.00316 quizá, no sé, ahorita adivinando, más bien estás estimando, tal vez si fuera 0.00005, tal vez buscando un cierto patrón, 1, 3, 5, 7, y si aquí pasé de 1 a 2 ceros, a lo mejor sean 3 ceros, no 4.
Estoy especulando, pero es una especulación con base en información, tendencias. Esto lo podemos hacer y es ciencia, no es magia ni adivinanzas. Una adivinanza es cuando uno responde una pregunta y no tiene ni idea de cuál podría ser la respuesta ni las bases para la respuesta. Una especulación con base en información, en conocimiento, precisamente es una especie de adivinanza, pero no es adivinanza porque tengo información previa que me orienta hacia cuál podría ser el resultado o la respuesta a la pregunta. Esto no es una adivinanza, es una especulación con base en información previa. Puede estar errada, por eso es una especulación. Así se hace la ciencia. En ciencia se vale especular y a veces es necesario especular. Ya después uno hace una de dos cosas o las dos cosas. Desarrollas la matemática correspondiente, desarrollas el modelo o haces el experimento. Desarrollas la matemática o haces el modelo, estás haciendo ciencia teórica. Haces el experimento, estás haciendo ciencia experimental. A veces haces una, a veces haces la otra. Muchas veces hace las dos. Entonces, ¿a qué se acerca cuando X tiende a números muy grandes? El número no definible se acerca a cero, ¿sí? Cada vez hay más ceros a la derecha del punto decimal. Entonces, este sería igual a cero. El límite. Bien, entonces podremos ver cuál sería el límite de cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos 5x, y esto será entonces un número muy grande, ¿no? Sería infinito. En cambio, el límite cuando x tiende a infinito de 3x cúbica también es muy grande. Pero lo que importa es cómo es infinito entre infinito. Y entonces podríamos llegar a la conclusión de que el límite, vamos a poner así, el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos 5x entre 3x cúbica será igual a el límite, aquí tengo que poner de manera diferente, el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos 5x entre el límite cuando x tiende a infinito de 3x cúbica. Y entonces podemos plantear como regla 3 que el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre, no voy a poner, no, si está bien así, porque si no queda confuso, entre f de x será igual entonces al límite de f de x cuando x tiende a infinito entre
el límite cuando x tiende a infinito de g de x. Bien. Pero debemos tener cuidado, porque la primera regla de que el límite de la suma o resta de funciones es igual o sea igual a la suma o resta del límite de cada función será cierto, salvo que se trate de infinito menos infinito. En ese caso, no se puede usar esta regla. Para la segunda regla, el límite cuando x tiene infinito del producto de funciones será igual a el producto de los límites de las funciones que se multiplican, salvo que se trate de infinito por 0. Y la tercera regla depende del grado de las funciones. Depende del grado de las funciones. Aquí tenemos, y si echamos mano, de funciones de 3 grados diferentes. En el caso de cuando vimos la primera regla, la regla de la suma, teníamos una función de segundo orden y una función de primer orden. ¿Sí? En este caso tenemos como la suma una función de segundo orden. En el caso de la revisión de la regla, el planteamiento de la regla del producto de funciones, pues consideramos una función de segundo orden y una función de orden x. Depende. De hecho, aquí no podemos hablar exactamente del orden de función, porque el orden depende de la potencia, aquí la potencia va variando. En su conjunto, la función producto, esta sería una función de segundo orden, porque está definido la potencia en el primer término, aunque no esté definible en el segundo término. La definición de la potencia en el primer término nos permite afirmar que esta función x cuadrada por e a la menos x es una función de segundo orden. Y en el caso del ejemplo que usamos para la regla del límite del cociente de funciones, que sería igual al cociente del límite de ambas funciones, pues depende del orden de las funciones involucradas como numerador y denominador. En este ejemplo, el orden de la función del numerador es 2, es una función de segundo orden, mientras que la función del denominador es 3. Entonces, si el grado de la función del denominador, diríamos g de x, es mayor, como en este caso, de la del numerador, el límite será 0. Si el orden de g de x es mayor que el orden de f de x, entonces el límite es 0. Si los grados son iguales, si el grado de g de x es igual al grado de f de x, entonces el límite
es igual al coeficiente de la mayor potencia. Coeficiente de mayor potencia. Y si el grado de f de x es mayor, digamos que la inversa de esta, que el grado de f de x, entonces el límite depende de los signos de los coeficientes. El límite está en función de el signo de los coeficientes. Bien. Para ver esto con mayor claridad, consulten el documento que está en el sitio web y escrito también accesible a través del sitio. Y estas serían las 3 reglas fundamentales para las operaciones, para el límite de operaciones de funciones: suma y resta, producto y cociente de